caída a la vista, pero ¿de qué lado estarán los militares y policías cuando la casta gobernante les dé orden directa de atacar al pueblo cubano? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Los militares del pan con jamón, la langosta Thermidor y el New York Steak derrotaron a los militares del arroz con frijoles, y los burócratas del Comité Central del Partido Comunista deberán conformarse con las migajas que les caigan de la mesa de la familia Castro Espín, servida por el chef López Calleja, mariscal del dólar norteamericano en una Cuba arruinada. Hasta que sea necesario un reemplazo, otro Murillo muerto en vida, como justificante del fracaso endémico, más de lo mismo. La pregunta: ¿acatarán los militares la orden que les dará la casta gobernante de disparar contra el pueblo? Esta pregunta se debe hacer a los militares, policías, a los miembros de las brigadas de respuesta rápida y a los militantes comunistas de Cuba, donde, tal y como van las cosas, el momento de tomar decisiones trágicas puede llegar en cualquier momento. El terror de la instauración revolucionaria ha perdurado, los miles de fusilados, las largas condenas en cárceles, la vigilancia constante, el destierro prolongado y la oportuna reactivación de estos horrores ha conseguido preservar el poder durante décadas, pero la cultura del miedo deja de funcionar cuando se exceden ciertos límites, cuando desde el poder se terminan por negar cualquier esperanza a los cubanos empobrecidos y desiguales. Hay algo en el hombre que lo invita a la libertad, y el octavo congreso del único partido legal en Cuba es una ruta a ninguna parte, un callejón sin salida, y los cubanos lo saben. Reitero mi pregunta: ¿los militares y paramilitares dispararán contra el pueblo cubano en nombre de una utopía fallida hasta el hartazgo? ¿Dispararán en nombre de los yates, las mansiones, los viajes y las fiestas de las familias Castro Espín, Rodríguez Castro, Castro Soto del Valle y un muy grupo selecto de socios y allegados? ¿De verdad piensan que en un mundo globalizado, donde la justicia es cada vez más transnacional, no habrán consecuencias? ¿Creen que disfrutarán de la misma impunidad que tuvieron los torturadores en otras etapas de la revolución? Disparar contra los cubanos por orden de un mariscal del dólar norteamericano es un crimen de lesa humanidad que será castigado severamente en los tribunales democráticos de Cuba y del mundo entero. No olviden, jefes y soldados, que el general Rodríguez López Callejas está sancionado por Estados Unidos por supuestas prácticas mafiosas, lavado de dinero, financiación de la represión en la isla y en Venezuela. Pero no se engañen, puede que tengan listo un avión grande. El más grande es un Airbus A380 que no se puede si aterrizar en Cuba. Le caben apretados unos 550 pasajeros. Ningún asiento está reservado para ustedes. Todos esos pasajes de la huida ya tienen consignado un nombre y apellido. El oficial instructor y la avispa negra se quedarán. El compañero de vigilancia y el especialista en mitines de repudio se quedarán. Para ellos y para sus familias no hay asientos de huida. No hay un paraíso fiscal ni mansión en Oviedo o Buenos Aires. Ustedes, los abusadores de ahora, que ni siquiera se asoman a los privilegios de sus jefes. Ustedes que le hacen la vida infame al opositor cubano por una javita y una malvada comprensión del poder, deben saber que son carne de cañón y en los días de la ira no tendrán los beneficios que un jurado imparcial en La Haya. Ojalá puedan leer las crónicas de los días finales de Nicolae Ceausescu y evitarse el final de los seguidores del dictador rumano. Ojalá se resistan a apretar el gatillo, porque son muchas las posibilidades, tristemente, de que esa orden será dada por los mancilladores de Cuba. No se engañen, soldados de la revolución, policías de la revolución, militantes de la revolución. Ustedes solo son el instrumental del terror. Quienes detentan el poder en Cuba sienten, por todos ustedes, igual desprecio que por el resto de sus víctimas, que por cierto somos millones. Siguiendo con las noticias: incremento de la población activa en Cuba es índice de éxito o fracaso de la tarea de ordenamiento. Desde el comienzo de la tarea de ordenamiento, Murillo, ahora ausente de los principales órganos dirigentes del partido, no se ha cansado de difundir en redes sociales y en varias comparecencias en la mesa redonda que el hecho de que más de 95.000 personas hayan aceptado un empleo en estos primeros meses del año es un éxito de su implementación.
pero ¿estamos realmente ante un éxito o un fracaso? Si se quiere interpretar ese dato con rigor, conviene atender la siguiente explicación. La población activa en Cuba descendió intensamente entre el 2014 y el 2019, pasando de 5.105.100 efectivos a comienzos del periodo a 4.642.300 en 2019, después de haber registrado el mínimo en los años de 2017, con poco más de 4.550.000. Un claro desánimo entre los cubanos en edad laboral que se alejan del mundo del trabajo por condiciones muy desfavorables que se presentan. El deceso acumulado entre 2014 y 2019 fue de 463.200 personas, algo así como el 9% de la cifra que había a comienzos del periodo. Casi medio millón de cubanos abandonaron el mundo del trabajo en el curso de estos años, una situación que no se corresponde con la evolución de la población en edad laboral, que si bien creció apenas un 0,3% en ese periodo, se mantuvo relativamente estable, acusando los efectos del envejecimiento de la población general. Conviene tener en cuenta que los datos de 2020, con la pandemia campeando a sus anchas por la debilitada economía cubana, no han sido ofrecidos por la UNEI, que ha saltado el primer trimestre de 2021 para informar sobre los éxitos de la tarea de ordenamiento en materia de empleo. Para tener una idea aproximada de lo que significa el éxito de Murillo en el primer trimestre de 2021, hay que reconocer que durante los 6 años del periodo para que se disponen los datos, la población activa descendió en promedio unas 77.200 personas cada año. Se advierte además que en los años 2015, 2016 y 2017 hubo descensos en la población activa, incluso superiores, estimados en unas 185.000 personas promedio al año. Después, en 2018, se recuperó en una cifra modesta, 9.100 personas, y en 2019 se acreditaron, pero para todo el ejercicio, 83.200 personas. Se desconoce el dato de 2020, pero teniendo en cuenta los efectos de la pandemia y la crisis general y sectorial de la economía, no parece que el dato haya sido significativo. Lo que conviene despejar en este punto es que las 95.000 personas que declara Murillo que en este primer trimestre de 2021 tienen muy poco que ver con lo que había sido la evolución del mercado laboral en los años anteriores y que, con esta cayendo en términos de inflación, el descontrol monetario y la caída generalizada de la oferta, parece que tiene poco sentido interpretar el dato del aumento de la población activa como algo positivo o como un éxito de la tarea de ordenamiento. Más bien todo lo contrario, con el rigor del análisis, cabría interpretar ese aumento, si es que realmente ha tenido lugar, como una salida desesperada de la población del mercado laboral para encontrar un empleo en las condiciones que sean, para poder así capear la dureza del temporal económico provocado por la tarea de ordenamiento, esto es, de soslayo, lo que ocurre cuando se aplican las terapias de choque que detestan los dirigentes comunistas de otros países, pero cuando están en el poder no tienen menor reparo en disponer. Es cuestionable interpretar el aumento de la población activa como un efecto positivo de la implementación de la tarea de ordenamiento, promoviendo un interés creciente por la actividad laboral. La pregunta vendría a ser entonces, ¿por qué en años anteriores no existía ese interés y la población activa no hacía más que descender? ¿Acaso hay que creer que los cambios en marcha que se están produciendo en la economía cubana como parte de la implementación de los lineamientos para la actualización de un modelo económico y social han frenado el desánimo general de años anteriores y están logrando realmente ese efecto sobre la población trabajadora? Hay dudas sobre si este proceso está incidiendo de forma positiva en la generación de ingresos económicos al país, sobre todo si se tiene en cuenta que el sector privado, que es el que ha registrado un mayor aumento del empleo, se encuentra colapsado en la mayor parte de sus actividades como consecuencia de la pandemia. El ordenamiento monetario también está provocando daños irreparables en la conexión entre la actividad privada y estatal. Los datos no dejan lugar a dudas. Muchos de los que incrementan la población activa han perdido sus empleos, posiblemente en el sector privado, y quieren salir de las asignaciones a las que fueron enviados por el gobierno durante la pandemia.
La gente necesita empleos y salarios dignos, porque no llegan a fin de mes y las privaciones van en aumento, peor clima laboral posible. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse, nos vemos en el siguiente informe.